Cámara Nacional de Comercio se encuentra elaborando un protocolo para reabrir de manera gradual el comercio y los malls en comunas sin cuarentena. Para hablar del tema nos acompaña Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Manuel, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Un gusto estar aquí en Canal 24 Horas nuevamente. A ver, lo primero, Manuel, preguntarte por este protocolo, en qué consiste, si nos puedes adelantar poco cómo, en teoría, en el papel, de determinarlo así la autoridad también, podría comenzar a funcionar en cierta medida el comercio. Explícanos un poco. Recordar, Andrés, en primer lugar, que el comercio no tiene prohibición de funcionamiento. Recordar también que nosotros aproximadamente hace un mes atrás voluntariamente bajamos la cortina de lo que eran los malls y las multitiendas para evitar la propagación de la pandemia. Sabemos que en los lugares donde hay confluencia de público eso se puede producir, es decir, la proliferación de la pandemia. Hace un mes atrás teníamos muchísima preocupación como ciudadanía por esto y decidimos, como digo, bajar la cortina. Hoy ha transcurrido ya 30 días aproximadamente y estamos con una severa necesidad de volver a trabajar porque hay mucho desempleo que se está produciendo. Las ventas han sido exactamente cero, no ha habido ningún ingreso porque estos comercios han estado cerrados. El comercio está muy dañado desde antes, desde la crisis del 18 de octubre, bien lo sabemos todos los chilenos. Entonces necesitamos volver a trabajar, pero no es una vuelta a trabajar pura y simplemente, Andrés, de decir, mire, queremos trabajar y cambio y fuera. No, queremos hacerlo salvaguardando este objetivo principal. Nosotros dijimos hace un mes, el comercio frena la curva de la pandemia, y hemos hecho nuestra contribución y queremos seguir haciéndola para que el virus del COVID-19 no se incremente. Y sabemos que en nuestros lugares de centros comerciales o de multitiendas, de comercios medianos y grandes, es un lugar donde si no se adoptan las medidas del caso, sanitarias, quiero decir, puede producirse ese efecto indeseado. Entonces queremos cuidar la salud de nuestros trabajadores, por cierto, la salud de nuestros consumidores, de los ciudadanos, y para eso estamos impulsando un protocolo muy estricto, muy bien diseñado, de acuerdo a experiencias internacionales y locales, y que vamos no solo a ponerlo a disposición del comercio que quiera o pueda abrir, sino que y que está cerrado, sino que del comercio en general, que puede estar abierto también en este momento en los lugares donde no hay cuarentena, los comercios más pequeños. En fin, hay una parte del comercio en regiones sin cuarentena que ha seguido funcionando. Este otro comercio intermedio y grande de los malls y las multitiendas, ese es el que ha estado cerrado. Manuel. Y hay otro comercio que es el de utilidad de bienes esenciales, como los supermercados y las farmacias, que se ha estado abierto todo el tiempo en lugares con cuarentena y sin cuarentena. Entonces, es una situación un poco enredada la del comercio, son distintas realidades las que hemos estado enfrentando, y este protocolo apunta a ese comercio de zonas sin cuarentena que ha estado cerrado, a ver si quiere y puede o debe abrir. Nosotros solamente estamos entregando esta herramienta para que ellos tomen su decisión. Entonces no es que la Cámara Nacional de Comercio esté propiciando nada, ni la apertura ni el cierre, es un tema que hay que dejarlo a criterio de los operadores. Nosotros solamente entregamos la herramienta, si sirve bien y si no, que la aproveche el comercio que ya está abierto, que nunca le vendrá mal mejorar su protocolo sanitario. Claramente, pues uno también puede leer justamente la elaboración de un protocolo, Manuel, como un incentivo también a que en lugares donde no haya cuarentena se abran los locales, sobre todo cuando, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Salud, o lo que se ha proyectado en las últimas semanas, quizás a fines de mes, principios de mayo, por estos días, se podría alcanzar el pic, por lo menos en esta etapa del coronavirus en nuestro país. ¿No te parece peligroso? Bueno, ese es un argumento completamente válido, Andrés, yo lo acepto, parte de la realidad. Nosotros simplemente estamos terminando de construir este protocolo y viendo qué es lo que pasa, porque además de esto que dices tú, no es la misma situación en todo el país. Antofagasta tiene una realidad con el COVID, Puerto Montt tiene otra, Osorno está en cuarentena, hay comunas de Santiago que están en cuarentena, otras no.
En fin, hay muy diversas realidades en esta materia. Entonces, por eso que nosotros como Cámara Nacional estamos siendo muy respetuosos a entender todas estas realidades, y lo que simplemente estamos haciendo es poner a disposición de las autoridades y de los operadores, del comercio en general, abierto o no abierto, para que mejoremos nuestros protocolos. Los que empiecen a trabajar si han estado cerrados, y los que están trabajando también adopten esto voluntariamente, si es que quieren hacerlo, y a contribuir como comercio a esto que queremos frenar la curva y salir pronto de esta anomalía tremenda que ha significado el COVID para el país y para nuestro sector en particular. Y entender, Andrés, que como sector económico necesitamos trabajar, pero no a costa de la salud de la población ni a cualquier precio, por supuesto que no. Manuel, ¿cuáles son quizás los elementos para que la gente se informe un poco, no solamente las comunas sin cuarentena, también las con cuarentena? Nunca sabemos qué medidas se vayan a tomar después y las decisiones que vayan tomando los propios comercios. ¿Cuáles son los elementos más importantes de este protocolo? Tú lo decías, se está elaborando, pero ¿cuáles quizás son las ideas centrales? ¿Cuáles son los elementos que permitirían funcionar y tomar los recaudos si lo podemos llevar a la práctica en un comercio mediano, grande, chico? Claro, esa es la gracia que va a tener este protocolo, Andrés, precisamente lo que tú dices, que vamos a entender todas las sensibilidades de este comercio y hacernos cargo de los requerimientos sanitarios de todos, de los grandes, de los supermercados, de los centros comerciales, de las multitiendas, de la logística, que es muy importante, y por supuesto que de los temas de los trabajadores y de los consumidores. El protocolo va a incluir recomendaciones voluntarias, por supuesto, aquí nadie impone nada a los demás, de cara a cada uno de sus objetivos, con recomendaciones precisas. Muchas de ellas, Andrés, no son que estemos descubriendo la pólvora, pero sí hacerlas exigibles y hacerlas como una buena práctica permanente, porque otra de las cosas que nosotros creemos de verdad es que esta nueva cultura de relacionamiento entre nosotros y de hacer comercio llegó para quedarse. Entonces, claro, vamos a pasar la pandemia, pero todas las recomendaciones sanitarias será bueno seguirlas implementando en el futuro, ya una vez transcurrido este tema del COVID-19, porque pueden venir otros contagios u otras emergencias similares como hemos vivido en el pasado reciente. Entonces, queremos que haya una nueva cultura, que la entienda esto el consumidor. Es muy importante que los consumidores nos ayuden en estas recomendaciones, que los trabajadores nos ayuden, que los pequeños comerciantes también se adscriban a estas recomendaciones, tanto en lo que a la operación de sus establecimientos se refiere, la higiene del establecimiento. Hay todo un capítulo dedicado a eso, a estar permanentemente desinfectando todos los elementos que son de contacto, que se preocupen también de los temas de sanidad de sus trabajadores, para que no sean transmisores, para que no para que no se enfermen, y los consumidores, que es clave que colaboren. Hemos visto que han sido los más renuentes muchas veces por ejemplo, usar mascarilla, o por ejemplo, no acercarse demasiado a otros consumidores o a las personas que lo atienden. Estos temas de la distancia entre las personas, la distancia social que se ha llamado, el distanciamiento social, eso es clave. Que tengan paciencia, porque una de las normas va a ser que no se congestionen los establecimientos más allá de lo razonable. Entonces, que tengan paciencia en las filas que van a tener que hacer para ingresar, que guarden la distancia entre las filas. En fin, hay un montón de recomendaciones, Andrés, en nuestro protocolo. Hemos tratado de irnos haciendo cargo de todas estas realidades y ver si de esta manera los operadores de tiendas, de medianas, grandes, pequeñas, malls, en fin, quieren volver a trabajar. Es una decisión que tienen que adoptar ellos libremente. Ustedes el fin de semana, Manuel, publicaron o se publicó en los medios de comunicación un estudio que elaboró una encuesta a la Cámara Nacional de Comercio sobre la afectación en términos de empleo, en términos de teletrabajo, de esta coyuntura en el gremio que tú representas. A ver, me llama la atención la cantidad de personas o la cantidad de empresas que redujo personal. 62% no lo ha hecho, de acuerdo al catastro que ustedes hicieron, un 38% sí lo hizo. De los que sí lo hicieron, porcentualmente, los que más lo hicieron son las grandes empresas del comercio, un 56%. ¿Por qué se da eso casi el doble que las micro, que las pequeñas? Quizá porque la pequeña empresa todavía tiene una relación muy cercana con su trabajador, porque tienen menos número de trabajadores,
y porque han tratado de ver cómo sortean la crisis de una manera más funcional, tienen menos mochila, tienen menos compromiso. La gran empresa, cuando le cae el ingreso a cero, tiene que empezar a cortar gastos de una manera mucho más violenta, probablemente. Entonces, claro, se ha producido en escala mayor ese fenómeno que tú señalas, entendiendo, Andrés, que para el comercio el factor humano, la mano de obra, es el costo principal, lejos, más allá del 60% de los costos de cualquier establecimiento de comercio está dado por la mano de obra. Entonces, es un tema muy sensible del que hay que hacerse cargo como empresario si es que las ventas se caen a cero. Nosotros hicimos una encuesta anterior de la Cámara, que es de conocimiento público, donde dijimos que el 40% de los encuestados decía que su actividad no era capaz de resistir más de un mes sin venta. Y ya hay sectores nuestros del comercio que están por cumplir un mes sin venta, con la cortina abajo. Entonces, también había un 87% de esos mismos encuestados que decían que desaparecerían en 3 meses sin venta. La situación de nuestro sector, por eso mismo, es muy acuciante, nos preocupa muchísimo que podamos salir adelante de esta coyuntura. Y creemos que junto con todas las iniciativas que han tomado el gobierno y el Parlamento, y todas las medidas de fomento que se han impulsado, que van todas absolutamente en la dirección correcta, pero entendemos que son paliativos temporales, Andrés. Por lo tanto, la gran solución es trabajar, es poder volver a la actividad. El comercio es la única actividad, junto con el turismo del país, que está al 25% de su capacidad. Hay otras actividades, la minería, la agricultura del país que están al 70 o al 80% de su capacidad, o sobre el 50%. Nosotros entonces, en la medida que podamos subir el volumen, la cantidad de actividad económica que desarrollemos, poniéndonos a trabajar, subiendo las cortinas, sin descuidar la salud de nuestros colaboradores y de la ciudadanía, es fundamental como objetivo. Ojalá que la gente se anima también a salir de sus casas y consumir, porque el consumo ha estado muy, muy bajo. Sí, justamente en ese concepto, ayer escuchábamos al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, diciendo que que nos preparásemos todos los consumidores chilenos, trabajadores, todos en el país, para la peor crisis desde el año 82, quizás peor que esa. Para el comercio puntualmente, esta ha sido la peor crisis que han debido enfrentar, no solamente desde el 82, quizás del último siglo. Bueno, yo no sé, no lo sé a ciencia cierta, quiero ser responsable en contestar eso, si es la peor o no. Esta es una muy, muy grave. No tengo los parámetros, honestamente, Andrés, para decir, mira, es la más grave de todas las anteriores, de un siglo, como me preguntas tú. Pero no tengo duda que sí es muy grave, por lo menos de hace 30 o 40 años, desde que la Cámara Nacional de Comercio tiene registro que desde el 90 en adelante. De venta. Es la peor de los últimos 30 años de todas maneras. Y además con un efecto de acumulación, Andrés, que ya vivimos caídas de casi el 20% en las ventas del comercio en el mes de octubre y noviembre pasado, y que ahora entonces viene este segundo masazo con cese de actividades de muchas áreas importantes del comercio. Entonces, el efecto de acumulación obviamente nos lleva a la conclusión de que es la peor crisis en mucho, mucho tiempo. Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes.